participantes del segundo panel, a Samantha Taide, a Hugo Romero, a Moisés Zabaleta, a Miroslava Pérez y a nuestro mismo moderador, Salvador Béjar, para presidir la mesa. Antes de empezar, por favor, les recuerdo a los participantes tener en consideración el tiempo y, por favor, cuando vayan a hablar, pegarse bien el micrófono porque a veces no los podemos escuchar. Gracias. Muchísimas gracias. Pues, de nuevo, es un honor, Amrita, gracias por dejarme moderar dos paneles. No busqué el doble termo, pero poder aquí examinar a mis colegas y rascar un poco en sus experiencias y compartirlas con ustedes, la verdad es que es un gran privilegio. Yo quiero aprovechar nada más para felicitar realmente al ICAM por lograr juntar a todos nosotros. Somos 10 negociadores que estamos aquí el día de hoy, más uno más allá arriba, 2, 3, veo varios negociadores más que estuvieron en el equipo. La verdad es que el poder de convocatoria para tenernos a todos juntos es increíble. Yo debo decir, la verdad es que uno de los éxitos de esta negociación es que la camaradería que hay entre el equipo de negociador va más allá de simplemente un trabajo de 9 a 6. El convivir tanto tiempo juntos nos da la oportunidad de realmente conocernos a fondo y tener una relación mucho más de amistad que una relación profesional de trabajo. Con ello, tengo 4 miembros más aquí. Samantha Taide, directora general de consultoría jurídica, la abogada de la negociación, la que nos respondía todas las preguntas difíciles y las imposibles. Hugo Romero, también abogado, encargado también de los temas de remedios comerciales y quien estaba disponible también 24 horas, 7 días de la semana para ayudar a las AMA a responder esas preguntas difíciles. Y de mi lado derecho, realmente los dos grandes negociadores que vieron varios de los temas más álgidos, yo diría la regla automotriz, la regla de origen automotriz, tema que Estados Unidos puso el dedo en la llaga, tratando de doblar a estos negociadores en aceptar condiciones inaceptables, como lo presentó Ken, el jefe negociador en su momento. Moisés Zabaleta, director general de acceso de bienes al mercado, y Miroslava, también directora general de Junta. Con ello, la verdad es que también voy a obviar sus fallos, les ofrezco una disculpa ex ante, pero creo que se enriquecerá más de compartir sus experiencias al respecto. Tenemos lo mismo, el modus operandi va a ser el mismo, tienen 4 preguntas. Sé que pueden dar más que eso, así que trataré de buscar en ustedes y más allá de esas experiencias. Pero Sam, realmente, si dentro de todo nos pudieras contar un día de tu vida que dura 25 horas, porque realmente trabajan casi 18 horas, podríamos decir, trabajando en aviones, trabajando en tiempos de ocio, si pudieras darnos una reflexión para compartir con el auditorio realmente cómo es la intensidad del trabajo de donde tienes una responsabilidad, y las 4 preguntas. Sí, 7 minutos. Gracias, Salvador. Primero quiero agradecer a Litam, a Amrita, a Rubicel por la organización de este evento y por la oportunidad que nos dan para venir a compartir estas experiencias que nos dejó la negociación del TEMEC, una negociación de lo más demandante. Como dice Salvador, un día en la vida de los abogados de la consultoría jurídica dura 25 horas. No sabemos de dónde encontramos la hora extra, porque además de llevar nuestras propias mesas, asesoramos a los demás colegas en cuestiones legales que tienen que ver con el tratado, y llevamos otros temas propios de la oficina que en materia de litigio. Entonces, es muy demandante, pero al inicio de la negociación del TEMEC sabíamos que teníamos un compromiso muy importante
con el secretario Guajardo, con el subsecretario Berger y con nuestro jefe negociador Ken Smith. Así es que pues fue un privilegio pasar esas horas de desvelo en esta experiencia, en la que seguimos todavía trabajando hasta el 30 de noviembre a cierta hora del día en la que se firme el tratado. Entonces, para empezar y contestar brevemente las preguntas que se nos hicieron, quiero empezar esta intervención diciendo que las mesas de las que me encargué fueron asuntos institucionales, solución de controversias, transparencia y anticorrupción. Pero en esta intervención me voy a centrar en las disciplinas de anticorrupción, puesto que son disciplinas de nueva generación que apenas van a empezar a ver en los tratados de libre comercio. La inclusión de las disciplinas anticorrupción tiene su antecedente en el TPP. Ahí es donde por primera vez México entra a esa negociación y las disciplinas ya estaban un poco avanzadas, pero también sentaron un parteaguas en la materia. Esa coyuntura se presenta en un momento muy interesante para nuestro país, porque cuando estábamos negociando el TPP, también estábamos gestando la reforma al sistema o la creación del Sistema Nacional de Anticorrupción. Entonces viene en un momento donde nos sirve para ayudar a desarrollar y a consolidar el ya llamado Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cómo ha cambiado el capítulo o cómo afectará o beneficiará a la industria? Debo empezar diciendo que la industria, nuestro cuarto punto, es un demandante de este capítulo. En este capítulo la industria tenía un principal interés y por ello trabajamos codo con codo. Principalmente el interés de la industria por tener disciplinas anticorrupción se relaciona principalmente por los temas de compras, de las compras públicas. Entonces, fue una dinámica muy bonita con la industria en la que trabajamos codo con codo, en la que aportaron cosas muy valiosas. Entonces sí pudimos tener un resultado bastante provechoso para el país. En el contexto actual, el comercio y la inversión se pueden ver afectados por otro tipo de medidas que no son de tinte comercial. Esto es, los actos de corrupción como el cohecho internacional, la malversación de fondos, la apropiación debida de recursos, todo eso son decisiones que afectan las transacciones comerciales internacionales y la toma de decisiones en materia de inversión. De ahí la importancia de tener un capítulo sobre anticorrupción. ¿Cuáles fueron los desafíos que enfrentamos en la negociación del TMEC en materia de anticorrupción? Si bien teníamos un antecedente que era el TPP, no necesariamente era un antecedente que queríamos replicar de manera igual. Recordemos que en el TPP habíamos dos economías de diferentes niveles de desarrollo, entonces el nivel de ambición de ese capítulo es distinto al que nos planteamos dentro de la negociación. El capítulo de inversión sí representó un reto porque quisimos ir más allá del TPP. Como les decía, este capítulo tenía para México un doble propósito. El propósito interno de consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción. Por ello, no solo nos planteamos fortalecer todas aquellas disciplinas del TPP que quedaron como de mejor empeño, las hicimos vinculantes, pero también, y gracias a la interacción que tuvimos con el cuarto adjunto y con colegas muy talentosos de la Secretaría de Función Pública y de la PGR, contribuimos a este capítulo con elementos nuevos, como es la cooperación entre autoridades, la prohibición de los pagos de facilitación, el incentivar a que las empresas tengan programas de cumplimiento. Estos nuevos elementos que podemos ver en el capítulo de anticorrupción, si bien pueden beneficiar, con nuestras contrapartes sí encontramos cierta reticencia. Estados Unidos y Canadá querían un capítulo estándar. Entonces, la estrategia que decidimos seguir fue primero sumar a Canadá, quien era un tanto neutral en la materia. Ellos, mientras tuvieran su entregable, lo tuvieran rápido porque era uno de los capítulos no contenciosos del tratado, estaban satisfechos. Entonces, nos dimos a la tarea de sensibilizarnos con la importancia de tener este tipo de disciplinas para después dejar la batalla final con Estados Unidos. Y pues yo creo que aquí... ¿Sí?
dejo la intervención. ¿Te guardas 2 minutos Me de guardo réplica? 2 minutos que ya me... Muy bien. Pues aprovechando que tengo a otro abogado estelar junto a mí, voy a aprovechar, Hugo. Pues te tocó Remedios Comerciales, tu contraparte Víctor Moshka, tipo muy amigable, muy social. ¿Cómo pudiste reconciliar la parte profesional? ¿Cómo pudiste estudiar? Así como Mónica nos contó esa reflexión de cómo estudiar a tu enemigo o a tu contraparte. Si puedes añadir ese contexto en tu respuesta, te lo voy a agradecer. Gracias, Salvador. Y muchas gracias a Litam por organizar este evento, por permitirme estar aquí, así como a la doctora Amrita y a mi colega Rubicel. A diferencia de lo que sucedió con el resto de mis compañeros, en donde les tocó temas muy complejos, el mío era muy sencillo. Era tener capítulo o no tener capítulo. A pesar de la sencillez, 2 de los temas de remedios comerciales estaban en los focos rojos que hizo referencia el jefe negociador Smith, y era el relativo a la eliminación de los paneles binacionales del capítulo 19 y una disposición sobre productos perecederos y estacionales. El capítulo 19 actual prevé un mecanismo de sustitución de la revisión judicial de las resoluciones finales en materia de antidumping y de subvenciones por la revisión de un panel binacional integrado por 5 personas. Y esto lo comento como contexto de lo que voy a continuar explicando. Como abogado no me puedo, como abogado internacionalista, no me puedo quitar de la cabeza la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, y esta convención nos dice que la interpretación de las normas es conforme a su sentido corriente, pero en su contexto, objeto y fin. Y lo menciono porque aquí el contexto fue muy relevante. Hoy quien compare el capítulo 19 con cómo quedó el nuevo capítulo 10 en el USMCA, va a ver prácticamente lo mismo, pero no se puede comparar vis a vis, lo tienes que comparar con todo un contexto. ¿Y cuál era el contexto? Hablando de los desafíos que nos incluían en las preguntas, Estados Unidos no tiene una buena visión de los mecanismos de solución de controversias en materia internacional. Hoy está bloqueando la Organización Mundial del Comercio, particularmente el órgano de apelación. No considera positivo el que haya paneles que revisen su actuación, y esto tiene un impacto en el capítulo 20 también, y particularmente en el 19, en donde la materia antidumping y las subvenciones es muy sensible para dicho país. Por ello planteó dentro de Estados Unidos, dentro de sus objetivos, que eran 10, la eliminación de este capítulo. Al final, y eso se relaciona con cómo ha cambiado el nuevo capítulo comparado con el Telecan, no es qué quedó en el USMCA, sino es qué no quedó en el USMCA. Estados Unidos, en sus objetivos de negociación, planteó 10 temas. De esos 10 temas, si ustedes los revisan, 6 están fuera. 4 quedaron, y esos 4 eran los menos dañinos. En ese contexto en que se considera que la negociación en materia de remedios comerciales fue positiva. ¿Qué quería quitar Estados Unidos? Capítulo 19, no lo quitó, se quedaron los paneles. No mejoramos los procedimientos, se perdió esa oportunidad, pero se mantuvo. El riesgo de no tenerlo era mayor. No quería Estados Unidos la exclusión de salvaguarda global que debe otorgar a los socios comerciales. En OMC se tiene que esperar 3 años para suspender concesiones, aquí es inmediato. Eso se mantuvo, y se mantuvo la posibilidad de México para mantener la suspensión de aranceles respecto a las medidas en materia de seguridad nacional tomadas por Estados Unidos,
Eso para el secretario Guajardo era crucial haberlo mantenido. Quería introducir una cláusula para limitar las investigaciones, o establecer ciertas reglas especiales en materia de productos perecederos y estacionales, y esa la eliminamos, esa la eliminó México. El capítulo se negoció de manera estratégica. Canadá, cuando ustedes vieron las láminas, tenía 3 temas muy importantes o muy sensibles. Uno, el capítulo 19, estratégicamente México quitó esas disposiciones que eran nocivas y se dejó que Canadá al final pudiera pelear y dar la batalla por el capítulo 19, pero ya habiendo quitado unas poison pills. Otro elemento que no se escuchó mucho en medios era la otra cara de la moneda de perecederos, que era precios distorsionados, es decir, para productos no agropecuarios venía una limitación en precios distorsionados. Esa también la logramos quitar y es en ese contexto que nos parece que el resultado fue muy positivo. Cualitativamente, 6 cosas que Estados Unidos quería no están ahí, se quedaron 4. Y esas 4 son positivas también para México. En materia de transparencia, en materia de cooperación entre autoridades, en materia de combate a la evasión de los derechos antidumping y compensatorios. ¿Cómo se superaron los desafíos? Con una estrategia muy sólida, con 10 meses de esperar y no ceder ni un centímetro, con un apoyo fundamental de los jefes negociadores de Chava y de Ken, con una visión estratégica del subsecretario Baker y con una ingente genialidad del secretario Guajardo dando la batalla por los temas cruciales. Fue así como en el acuerdo en principio entre México y Estados Unidos, en donde México aceptó la eliminación de los paneles binacionales a cambio de tener una salvaguarda general, una excepción a la salvaguarda global mejorada, y en la eliminación de otros aspectos. Vino Canadá, regresamos a la exclusión de salvaguarda global tradicional del Telecán y a cambio obtuvimos el capítulo 19. El balance, insisto, fue positivo, pero sobre todo con una visión estratégica en la negociación. La industria, particularmente el tema del capítulo 19, es un tema legal, no se ve una afectación de manera inmediata, a diferencia de lo que van a platicar mis colegas en materia de aranceles o acceso al mercado. No, la parte legal no es tan inmediata, pero es muy relevante, contribuye al Estado de Derecho. La posición de Estados Unidos respecto a estos tribunales, como había mencionado, ha sido no muy favorable, y el mantener el rule of law a través de este mecanismo de control en donde se tiene una resolución, se pueda combatir vía doméstica o vía un panel, eso nos permitía mantener una contribución al Estado del Derecho. En cuanto a mi colega de Estados Unidos, yo lo conocía porque yo veía Remedios Comerciales y estuve en la Organización Mundial del Comercio, en la misión de México ante dicha organización, y el colega acudía cada cierto tiempo. No era muy sencillo, especialmente con alguien que tenía un entrenamiento o formación militar. Pero al final del día, ese gran equipo del que les hablé, desde el equipo que me ayudó pasando por los jefes negociadores y el secretario, nos permitió tener un buen acuerdo. No el mejor, mejorable sí, pero habíamos estado en posición mucho más complicada si se hubiesen aceptado los objetivos que Estados Unidos quería. Gracias, Hugo. Realmente ahora sí viene la parte difícil. Tenemos 2 huesos duros de roer aquí a mi derecha. Duros negociadores. La verdad de las cosas es que
Moisés Zabaleta y Miroslava, igual que todos los negociadores, se dedicaban 24 horas, 7 días de la semana, pero no significaba que cedían mucho con los jefes negociadores, la verdad. Siempre que les pedíamos que ya nos dejaran avanzar, nos decían, no puedo, en Estados Unidos está muy intransigente. Pero bueno, bueno, voy a empezar por Miro, por darle la cortesía a Miro, y darle a Moy la oportunidad de reflexionar un poco más, a ver si nos comparte un poco más de lo que no nos quería compartir a los jefes negociadores. Miros, cuéntanos tu experiencia. Realmente te tocó lidiar con una industria muy difícil, con un tema muy álgido que fue el tema automotriz. No te pido que nos expliques una regla tan complicada como la que quedó. La verdad es que eso requiere, yo creo que un seminario por sí mismo. Pero tienes 4 preguntas, Danrita, tienes... si nos puedes empezar a platicar tu experiencia. Pues, muchas gracias por la invitación al ITAM y bueno, poder compartir con todos ustedes los resultados y mi experiencia, ¿no? en este proceso de negociación. Y bueno, efectivamente uno de los sectores pilares en esta negociación fue el sector automotriz, pero también bueno, hubo otros sectores con quienes mantuvimos una estrecha comunicación y hicimos consultas para poder alcanzar el mejor resultado posible. Y bueno, ¿cómo ha cambiado el capítulo de reglas de origen y el capítulo de procedimientos de origen con respecto al vigente? Pues realmente drásticamente no ha cambiado mucho en cuestión de disciplinas. Realmente estos 2 capítulos lo que tienen es un proceso de modernización. En el capítulo de reglas de origen, la estructura general queda igual, cuáles son las condiciones o los requisitos que tiene que cumplir una mercancía para calificar como originaria. Lo que se hace es introducir nuevas disciplinas acorde a la evolución que ha tenido el comercio. Una de ellas tiene que ver con nuevos modelos de negocio, hay industrias relacionadas con el reciclado y tiene que ver con una disposición sobre bienes remanufacturados, que ustedes ya van a encontrar en el nuevo acuerdo, y tiene que ver con facilitar el cumplimiento del origen de las industrias que están asociadas a la remanufactura de productos, donde Estados Unidos es el principal consumidor de este tipo de productos y hay una oportunidad de México para poder insertarse en este modelo de negocios. Otro tiene que ver con incorporar una disposición sobre juegos o surtidos. Actualmente hay una tendencia mercadológica de vender los productos en algún set o en algún surtido. La idea es facilitar la calificación de origen cuando un exportador desea vender su mercancía a Estados Unidos y Canadá en algún juego surtido, y que han sido disposiciones que México, Estados Unidos y Canadá hemos incorporado post-NAFTA en nuestros tratados de libre comercio. En materia de certificación o verificación de origen, también se moderniza el esquema de certificación y verificación. Y bueno, el objetivo aquí es muy claro, ¿no? Dar un marco jurídico, certeza, transparencia y sobre todo que los esquemas ayuden a facilitar la certificación de origen con miras a facilitar la exportación y a que mayores empresas, principalmente las pymes, lograr insertarlas en las cadenas globales de valor. ¿Cuáles fueron los desafíos que se presentaron durante la negociación? Yo resumiría que pues, los desafíos están vinculados a hacer aproximaciones en posturas que están muy polarizadas. Entonces, en cuestiones de reglas de origen serían 2, a lo mejor cuestiones que tienen que ver con normativas, certificación de origen, una postura polarizada por parte de Canadá, de bueno, pues busquemos simplificar el esquema de certificación. Sin embargo, bueno, la postura de Canadá era buscar una certificación tan laxa que podría implicar riesgos, que podría conducir a que un exportador emitiera certificaciones falsas. Y por otra parte, la postura de México o Estados Unidos, de bueno, vamos a buscar simplificar la certificación, eliminemos el formato de certificado, eliminemos datos e información que no son relevantes para el análisis de riesgo y tratemos de buscar una postura intermedia, ¿no? Balancear entre facilitar al exportador la extensión o la emisión de una certificación de origen y por otra parte darle los elementos de información necesaria a las aduanas que se van a encargar de hacer las auditorías de origen. Ese sería el primer desafío. Y el segundo pues tiene que ver con reglas de origen específicas, dentro de las cuales se encuentra la regla de origen automotriz, pero también hubo otro grupo de productos
como manufacturas de acero, de vidrio, fibra óptica, productos de titanio, y donde ahí la discusión versó en hacer reglas de origen más estrictas por parte de Estados Unidos y por otra parte que buscan fomentar cadenas de valor regionales y por otra parte pues reglas de origen flexibles que a lo mejor es parte de la evolución que han tenido las industrias en América del Norte y que requieren abasto global de insumos. Entonces ahí se centró el segundo desafío. Y si a esto además le añadimos que estaba también focalizado en sectores altamente exportadores. ¿Cómo se superaron estos desafíos? ¿Qué estrategias se utilizaron? Bueno, posturas tan polarizadas, una era tratar de identificar intereses en común. Por ejemplo, en la propuesta de Estados Unidos de hacer reglas de origen más estrictas para manufacturas de acero o de vidrio, identificamos que en un gran número de productos la industria mexicana también estaba altamente integrada y que además también tenía interés en robustecer las reglas de origen. Entonces, esa fue una manera de tratar de buscar un acuerdo. Tratemos de identificar una masa crítica de productos donde hay un interés común. La otra es prioricemos esa lista de productos, ¿no? Si a lo mejor Estados Unidos para manufacturas de acero tenía una lista enorme de productos, más de 300 productos que iban desde manufacturas básicas, donde a lo mejor el único insumo es el acero, tubería, anclas, hasta electrodomésticos, barcos, manufacturas eléctricas. Entonces, de ese universo tan grande de 300 productos era, identifiquemos ahí intereses en común y tú priorízame cuáles son los productos que tienes mayor interés y tratar de ver de esa lista de más de 300 productos, a lo mejor una lista acotada de 50 productos, donde a lo mejor la industria mexicana está altamente integrada y puedo lograr tener una regla intermedia. Y igualmente tratar de ver con qué otras alternativas se puede alcanzar el mismo objetivo. Quieres fomentar la integración, veamos diferentes alternativas de regla, opciones de valor de contenido regional, opciones en términos de peso, cómo y en qué medida participaron, ayudaron las industrias en la negociación del capítulo de reglas de origen. Yo creo que la participación de la industria mexicana fue muy activa y significativa. Y un ejemplo de ello fue el sector automotriz. Para poder alcanzar un acuerdo en la regla de origen automotriz, México llevó a cabo estrechas consultas con toda la cadena automotriz, que iba desde la industria autopartes, la industria terminal, y efectivamente, como comentaba Salvador, la regla de origen automotriz ya es compleja actualmente, pero bueno, requiere 4 requisitos actualmente, y hubo una contribución significativa de la industria para poder tratar de lograr una regla intermedia, ¿no? Actualmente la industria automotriz está altamente integrada y todas las industrias en el mundo que tienen industria automotriz desarrollan clústeres regionales. El clúster de América del Norte, el clúster de Europa, el clúster de Asia, y bueno, la regla automotriz también es un punto interno, ¿no? O refleja esa integración en el Déjame hacerte una réplica en tu intervención, porque sabemos que tenemos 12.000 reglas de origen, más o menos. O sea, y Miroslava, aquí humildemente, logró convencer a Estados Unidos de solo revisar 5 de ellas. Nada más. ¿Cómo le hiciste? Cuéntanos el secreto. Bueno, yo creo que es parte de toda una estrategia, ¿no? Las consultas con la industria son esenciales, ¿no? Tratar de priorizar y decir, bueno, a lo mejor de toda tu lista de intereses, probablemente solamente observo tu monto de exportación y a lo mejor se focaliza en 5 grupos de productos. Entonces, a lo mejor de todo tu grupo inicial de propuestas, focalicémonos donde tienes tu mayor interés exportador, ¿no? Es entre otras, ¿no? Pero creo que también los insumos de la industria son importantes. Gracias. Moisés, te di unos 8 minutos para reflexionar y tratar de suavizar aquí y compartir más con nosotros. ¿Qué nos puedes contar? Pues, muy buenas noches y muchas gracias a Ricam por la invitación para participar en este panel. Muchas gracias a Amrita por tenernos aquí y a los organizadores Orlando, Mauricio, muchas gracias.
Y bueno, yo estuve a cargo de unos grupos de negociación, básicamente fue facilitación del comercio, agricultura, textiles y acceso al mercado. Mi conversación en este momento va a ser en materia de acceso al mercado porque este fue uno de los capítulos cuyas complicaciones no fueron tan difíciles. Fue más o menos un poquito fácil poder alcanzar acuerdos con Estados Unidos y Canadá, considerando que nada más había 3 objetivos en la negociación. Uno de ellos fue qué hacer con las preferencias arancelarias que teníamos en el TLC de hasta el momento para todos los productos. El otro es la actualización de las disciplinas que se tienen actualmente en el TLC de América del Norte en materia de acceso al mercado. Y el tercero fue establecer nuevas disciplinas que se consideraban deberían de ser incluidas dado el tiempo que el TLC de América del Norte tiene ya en vigencia. Entonces, pues nada más eran esos 3 objetivos. Entonces era muy fácil. De cierta forma, las discusiones no tomaron mucho tiempo, aunque se cerró hasta el final de la negociación, pero en 4 o 5 reuniones de negociación prácticamente habíamos definido ya claramente dónde estaban las disposiciones a través de las cuales podíamos llegar a un acuerdo y cuáles eran las otras disposiciones que tenían que revisarse a otro nivel, ya sea a nivel de jefes de negociación o a nivel de subsecretario o a nivel de ministro, ¿no? Entonces, dada la actividad que se tuvo en el grupo técnico, pues fue muy fácil determinar cuáles eran estos temas que se tenían que discutir a un alto nivel y considerando por la estrategia de negociación que se tuvo a nivel de jefes de negociación, que en Salvador tuvieron una participación importante para poder cerrar temas de este capítulo y solamente uno de los temas fue que se hizo el ministerial y que se tuvo que resolver. Y básicamente las disposiciones que se actualizaron fueron disposiciones estándar que se tienen en todos los tratados de libre comercio, no solamente los firmados por México, sino los que existen a nivel multilateral, que son básicamente la manera de confirmar los principios fundamentales de acceso a mercados que están ya en instrumentos internacionales, que es el Trato Nacional y el Trato No Discriminatorio, la manera en cómo se establece el tratamiento arancelario para mercancías de bajo valor o de importación temporal o mercancías que tienen que ver con reparación o alteración. Asimismo se actualizaron disposiciones en materia de impuestos a la exportación, de no aplicar impuestos a la exportación, en materia de restricciones a la importación y a la exportación, así como a la devolución de aranceles aduaneros. Entonces, esto fue lo más fácil porque son disciplinas estándar y que además se tomó como base la negociación que se llevó a cabo en la materia dentro del TPP. Entonces, prácticamente el texto resultante es muy similar a lo que se tiene en el TPP. Y las disposiciones nuevas que se incluyeron fue para dar mayor transparencia y certeza a temas como la emisión de licencias de importación y de exportación, a temas de tasas consulares que no se deben aplicar al momento de que se hace la transacción comercial de mercancías, así como un nuevo tema que era de importancia en el comercio actual sobre bienes remanufacturados, los cuales se determinaron que estos bienes se va a dar el mismo tratamiento como si fuesen bienes nuevos, siempre y cuando tengan las mismas condiciones y el mismo performance al momento de que se realice la comercialización y la aplicación de estos productos. Y bueno,
Los beneficios que se obtuvieron para la industria fueron básicamente tres. Uno de ellos fue consolidar el acceso preferencial que se tiene actualmente en el TLC de América del Norte a los mercados de Estados Unidos y Canadá. Esto da una certeza importante a la industria de que los aranceles van a seguir siendo eliminados al momento de que hagan sus transacciones comerciales con Estados Unidos y con Canadá. La actualización de disciplinas también le permite seguir manteniendo la operatividad que se tiene actualmente al momento de que se hacen las transacciones comerciales con estos dos países. Y las nuevas disciplinas pues le dan la certeza, le dan la transparencia y la confianza a los operadores comerciales de que van a seguir manteniendo la posibilidad de que no van a tener barreras adicionales al momento de que se comercialicen sus productos en América del Norte. Evidentemente de que la negociación tuvo diversos desafíos y bueno, básicamente toda la negociación fue un desafío dentro de este capítulo porque teníamos que alcanzar los objetivos que se habían planteado al inicio de la negociación por parte de México para este capítulo en específico. El primero de ellos fue mantener el libre comercio en todos los productos que se comercializan con Estados Unidos, mantener la posibilidad de tener un comercio libre, predecible y ágil para las mercancías que México envía a sus socios comerciales en América del Norte y sobre todo no aceptar disciplinas que conllevaran a tener un TLC con menores disposiciones o con menores disciplinas que hicieran que de cierta manera fuese un beneficio menor al que actualmente tenemos en el TLC de América del Norte. Y por otra parte, fue de gran importancia la comunicación con la industria privada. Para nosotros y sobre todo en este capítulo de acceso al mercado, la comunicación con el sector privado nacional es de gran importancia porque a través de esta comunicación nosotros tenemos los insumos necesarios que nos permiten formular las estrategias de negociación y nos permiten determinar cuál es la posición que vamos a tener en cada uno de los temas que se desarrollan en el capítulo. Y de esta manera termino mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si Sam y ellos tenían un poco de tiempo guardado, pero si prefieren utilizarlo en el momento de preguntas y respuestas, concedido. Entonces, tenemos 5 minutos para preguntas y respuestas. Les pido que sean concretas para poder sacar lo mejor de estos negociadores que obviamente son negociadores, así que hay que enfocarnos a la pregunta. Por favor. Muchas gracias, buenas noches. Felicidades a todo el equipo por la negociación. Me gustaría ver si pueden hablar sobre cómo fue la estrategia de negociación sobre el incremento de minimis y máxime con el impacto que se tiene tan actual con el e-commerce, ¿no? Máxime que había un mercado, bueno, un sector nacional que con mucho interés también en esa circunstancia. Muchas gracias. Claro, a mí me gustaría andar en esa pregunta porque sé que Moy va a dar la respuesta. Moy, ese tema fue un cierre de fotografía, realmente fue de última hora. Si nos puedes dar tus reflexiones al respecto. Sí, bueno, el de minimis fue uno de los temas más controversiales dentro de la negociación, sobre todo porque era uno de los objetivos primordiales de Estados Unidos de alcanzar un de minimis de $800 para el envío de mercancías. Y bueno, la postura inicial de Estados Unidos era que se tuviese un régimen de minimis general, es decir, que aplicara todo tipo de mercancías y que fuese un régimen a través del cual se pudiesen hacer envíos de cualquier tipo libres de arancel y libres de impuestos por $800. Entonces la postura inicial de México fue una negativa rotunda, fue no incrementar el de minimis que actualmente se tiene en México para este tipo de mercancías y que evidentemente aplican
en diferentes regímenes aduaneros, pero que nosotros no queríamos cambiar ninguno de estos regímenes. Obviamente, una de las posturas que tenía Estados Unidos era que con esto iba a facilitar la posibilidad de que pequeñas y medianas empresas se pudiesen integrar al comercio internacional en América del Norte. Y una de las defensas que nosotros teníamos es precisamente de que este de minimis afectaba principalmente a las pequeñas y medianas empresas que producen mercancías en México y que compiten con mercancías internacionales. Entonces fue algo que se tuvo básicamente presente durante todo el transcurso de la negociación y que fue uno de los temas que se definió prácticamente a nivel ministerial y que en consultas con el sector privado y en consultas con las dependencias involucradas se definieron diversas alternativas que se empezaron a vislumbrar en la mesa de negociación. Entonces aquí lo importante fue que por una parte tuvimos diversos insumos por parte del sector privado que nos permitió elaborar diversas alternativas que se pusieron en la mesa de negociación, y por otra parte tuvimos la posibilidad de poder entrar a fondo exactamente en la legislación estadounidense para ver hasta dónde podían llegar ellos, que al final esto se redujo únicamente a que el de minimis se incrementara en un número muy limitado, en un valor muy limitado, y únicamente para envíos que se hicieran por empresas de mensajería. Y solamente hubo una reducción específica de los aranceles a la importación hasta $117 estadounidenses. Eso fue en términos generales como se hizo la. Gracias. Una pregunta más. Hola, buenas noches. Pues a mí me da un poco de curiosidad, independientemente del texto y así, pero pues creo que los de esta mesa son como los capítulos que fueron más controversiales o los que se veían más en notas de prensa, independientemente de todo, de la regla de origen y tal. Y mi pregunta entonces para los cuatro pues sería como, ¿cómo lo vivieron ustedes dentro de las mesas? Si hubo como los negociadores presionaban más o realmente fue así como pues ¿qué vivieron, no? O sea, que hubo esa presión de parte de los negociadores o de México. Gracias. Yo le voy a pedir a los cuatro negociadores que nos den una reflexión muy breve. Sé que tanto el jefe negociador fue altamente presionante para que avanzáramos en algunas cosas, pero les pido una reflexión breve de tal manera que podamos cerrar. No vamos a tener tiempo para más preguntas, pero por favor, si quieren empezamos por de izquierda a derecha. Sí, bueno, en las mesas de solución de controversias, como sabemos, partíamos de polos opuestos. Estados Unidos no quería ningún tipo de mecanismo de solución de controversias y nosotros salimos muy ambiciosos, queríamos mecanismos eficaces, eficientes, queríamos seguirlos perfeccionando. Lo que ayudó y lo que debo decir que ayudó en la mesa es que ya conocíamos a nuestras contrapartes. Sabíamos que cada quien tenía su postura, sabíamos que cada quien la tenía que plantear en la mesa, pero todo se llevó a cabo de una manera cordial y respetuosa. Los manotazos al oír propuestas que rayaban en lo absurdo se dieron de una manera muy respetuosa, los mensajes se transmitieron y poco a poco cada quien aguantó en sus propuestas y los acercamientos se fueron dando de una manera bastante cordial, pero eso también quiere decir que ya llevabas una relación de años con esas contrapartes y sabías que en algún punto a veces eran portavoces de una política que no necesariamente compartían y la pudieron transmitir bien y como te digo, de una manera bastante respetuosa. Bueno, fue una experiencia muy particular. Lo que ayudó mucho primero es que al interior todos teníamos demasiada presión y nadie de los jefes lo complicó de más.
Entonces era un ambiente muy, no digo relajado, pero sin demasiada presión más allá de la que se tenía. Eso te daba libertad para actuar. Con las contrapartes, ya a muchos los conocíamos, las posturas de Estados Unidos, en el caso de mis temas, ya lo habían planteado ante la Organización Mundial del Comercio. Eso nos ayudaba a retomar todos esos argumentos y decir, si allá no pasó, aquí tiene menos razón de pasar. Entonces, fueron evidentemente horas y noches a deshoras muy álgidas, pero incluso eso a veces ayudaba. No es lo mismo estar negociando en algún punto en la mañana que estar ya a las altas horas de la noche y el equipo mexicano está bastante bien entrenado en ello. Así es que creo que teníamos una ventaja. Moy, también tú vas a cansar al enemigo. Bueno, participar en las negociaciones conlleva a tener o analizar los balances entre los posibles riesgos que tienes, los impactos que tienes, pero también la manera en cómo este proceso puede generar ganancias y oportunidades para la industria y para el país. Tú como negociador tienes que empezar a revisar y a identificar hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no puedes llegar, e incluso saber exactamente tu contraparte hasta dónde tiene la posibilidad de llegar. Y eso te permite identificar posturas alternas o identificar ciertas disposiciones o posiciones que te permitan alcanzar consensos. Y el diálogo sí es muy importante, como ya lo dijeron mis colegas, o sea, el hecho de que ya que conociéramos a nuestra contraparte, sabíamos perfectamente la manera de cómo poder presentarles una propuesta para tratar de alcanzar un consenso, y eso ayudó mucho para tener una negociación en el tiempo que se definió, y de esta manera poder tratar de alcanzar un arreglo en temas tan difíciles o tan álgidos que permitieron llegar a estos acuerdos. Miros. Sí, estaba tratando de hacer una línea de tiempo, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a la discusión de la regla de origen automotriz, pero cómo abordar un tema tan álgido, ¿no? Cuando igualmente fue una postura súper polarizadas. Estados Unidos sale, su postura inicial fue un valor de contenido original del 85%, con un 50% de contenido estadounidense, todos los materiales tenían que ser rastreables, o sea, era imposible de cumplir. Y esa propuesta no la presenta en la ronda 1, fueron 7 rondas de negociación formales, la presenta la cuarta ronda. Las primeras rondas fueron discusiones sobre la industria automotriz, discusiones conceptuales. Entonces, realmente fue muy agotador la discusión de esta regla, y finalmente, cuando tienes posturas tan polarizadas, pues los movimientos son a cuentagota, o sea, son muy pequeños, y finalmente yo creo que el tema de la resistencia, yo me acuerdo que había rondas o sesiones donde los negociadores perdíamos la noción del tiempo. Yo me acuerdo que seguido era, ¿qué día es hoy? O sea, domingo, o sea, porque realmente eran sesiones de 7 días continuos, que estábamos todo el tiempo en rondas de negociación y comíamos en el mismo lugar. Entonces sí era como bien demandante, ¿no? Entonces finalmente, bueno, es hasta la ronda permanente, ¿no? que inicia en abril hasta lograr la conclusión, donde, bueno, finalmente tratamos de ver algún tipo de pista de aterrizaje con respecto a la regla automotriz, ¿no? Pero sí es un tema de paciencia, de resistencia y de invariables, muchísimas reuniones con la industria y con el equipo, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que esto nos deja varios mensajes importantes del primero al segundo panel, reflexiones que ustedes pueden compartir y aprender. La estamina del equipo mexicano, el nivel de comunicación interna, ciertamente la coordinación, el liderazgo de Ken, innegable que el haber podido pastorear 33 grupos de trabajo
el poder llevar una estrategia global de cada uno de ellos y poderla ir combinando. La comunicación interna del equipo de negociaciones, no había duda que podíamos llamarlos a las 2, 3 de la mañana y siempre estaban disponibles. Parte de eso fue el éxito de la negociación. Amrita, muchísimas gracias. Ya no tengo más tiempo, pero creo que el equipo que está aquí conmigo merece un gran aplauso. Le agradecemos al panel por haber compartido sus experiencias. Ahora tenemos el gran honor y privilegio de invitar al podio al mentor de mi mentora, quien es exmiembro del órgano de apelación de la Organización Mundial de Comercio, y dará el discurso de clausura. Recibamos con un fuerte aplauso a Ricardo Ramírez. Voy a ser muy breve. Quiero hablar nada más de 3 cosas. La primera es cómo se tiene que juzgar, o cómo tiene que juzgar la historia esta negociación. La segunda, sí quiero decir algo sobre el tema de los negociadores, sobre todo aquí, que el ITAM, Amrita, tuvo la gran visión de juntar a muchos de ellos y que tuvieron un papel clave en la negociación. Y por último, quiero hablar de, ya negociamos, ya está, cuáles van a ser los pendientes de la próxima administración con el Telecán. Cuando empezó la negociación del Telecán, todo el mundo pensaba que íbamos a ir para adelante. Algunos hasta tuvimos el sueño guajiro de pensar que íbamos a hablar ya de una unión aduanera. Entonces, cualquier evaluación que se haga del Telecán tiene que partir de cuál fue la propuesta inicial de Estados Unidos. De dónde estábamos iniciando. Creo que Hugo Romero lo mencionó en algún momento, que es qué era lo que quería Estados Unidos. Hace algunos días estaba en Brasil y los brasileños, hay una declaración de Trump que iba a negociar con Brasil, y yo lo único que le dije a los brasileños es, pues deberían de ver la plantilla de lo que le propuso a México como propuesta de salir de Estados Unidos, y a ver qué estás dispuesto a pagar tu Brasil por quitarte esa plantilla que quiere Estados Unidos, ¿no? Y buena suerte, les decía. Entonces, cualquier evaluación que se haga del tratado o de la negociación del tratado tiene que ver esta realidad, de dónde partimos y a dónde llegamos. Y efectivamente hay temas complicados. El tema laboral es un tema complicado, a pesar del buen negociador que tuvimos. Contestando una pregunta, porque no puedo resistir la tentación de Estados Unidos diciendo que quiere más, yo preguntaría, ¿qué más quiere? Convertimos el capítulo laboral, el estándar laboral, lo convertimos en un capítulo, en un convenio laboral común y corriente, le quitamos la parte que tiene que ver con comercio, relacionada con el comercio. Entonces, yo pensaría de que qué más podría querer la administración o la mayoría demócrata. Desde luego el tema de reglas de origen, a pesar de que se consiguió no lograr una regla tan estricta, sí hay un problema de cumplimiento, sí va a haber, o las empresas establecidas en México van a tener que hacer varios esfuerzos para poder cumplir con esa regla. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, creo que hay cosas muy positivas. El tema sanitario que mencionó Rubicel, por ejemplo, el tema de corrupción, que quizá nos quedamos cortos, también fue muy importante. Y desde luego no ceder a la propuesta inicial y llegar a un punto medio razonable. Y si en esa medida se juzga la negociación del Telecán, la negociación del Telecán fue un éxito. Entonces, ese es mi primer comentario. Mi segundo comentario es hablar de los negociadores. Debo aceptar que soy parcial, por primera vez públicamente soy parcial. Quienes venimos de esta escuela, yo soy de la segunda generación. Lo que le debemos a nuestra carrera profesional se lo debemos a lo que aprendimos en la Secretaría de Economía. Y lo que aprendieron estos negociadores, y el equipo de negociadores completo, es un equipo y no lo digo como un mantra ni como un cliché, es de verdad un equipo de élite. Es un equipo que vimos estrellas que ya eran estrellas y se hicieron más estrellas, como Moy, Ken. Vimos estrellas que ya estaban y que se consolidaron, como Chava, Samantha. Y vimos nuevas estrellas, como Hugo, Rubicel,
Mónica y todos los nuevos negociadores. Y obviamente tú Orlando, ¿no? O sea, te vi, ya sé que vas a y desde luego Orlando, ¿no? Gran negociador, ¿no? Omito a aquellos con los que trabajé y a los cuales les tengo profundo respeto. Entonces, ¿por qué hablo de los negociadores? Porque me parece que es muy importante, o ese conocimiento acumulado, ustedes lo vieron, ustedes los escucharon 5 minutos y por lo menos pudieran decir que pues estos cuates sí saben de sus temas. Entonces, ese es un conocimiento acumulado, no de una administración, no de un partido, es un conocimiento acumulado del país, que se tiene que conservar. Y por último, ya para que nos vamos a echar drinks, ¿cuáles son los 3 retos que yo veo que tiene la próxima administración? La primera es cumplir con las obligaciones que pactamos. Ricardo mencionó ese anexo laboral. Vamos a ver cómo se cumple con ese anexo laboral. Orlando mencionó propiedad intelectual, hay una serie de compromisos que se tienen que cumplir. El tema del Telecán no está agotado, hay compromisos que se pactaron que tienen que ver cómo se van a cumplir. Estos son 2 pendientes, 2 temas que sin duda van a ser importantes. Esa es la primera tarea de la próxima administración. La segunda tarea es tratar de paliar aquellos temas en donde no conseguimos lo que queríamos, o todo, y tenemos que mejorar. Y Samantha mencionaba el tema del los capítulos de solución de controversia, y el capítulo 19 que mencionaba. O sea, al final no logramos, logramos que no se eliminaran, ni logramos que no convertirlos en letra muerta, pero debemos de aceptar que son capítulos que no funcionan. Entonces la próxima administración va a tener que, en algún escenario más favorable, sentarse con Estados Unidos a negociar y a revisar varios temas que quedaron pendientes dentro de la negociación, ¿no? Y que para México eran importantes. Entonces, esa es la segunda. Y la tercera, el máximo reto que tiene en la próxima administración es cumplir con los términos del tratado. El tratado establece ciertas disciplinas. Y hablo de 2 ejemplos que me vienen a la mente, no sé por qué. El tema de inversionista-Estado, o el tema de las disciplinas de inversión, que prohíben actos caprichosos o arbitrarios. El capítulo agrícola, que establece una serie de candados en la materia. Entonces, el gran reto, y una de las movidas o una de las estrategias maestras de la actual administración, fue sentar a la nueva administración. Entonces, este tratado es tan de ellos como de la administración actual, y lo tienen que cumplir. Entonces, para mí uno de los más importantes retos es lo que a nosotros nos tocó durante 20 años, que es vigilar que el Tratado de Libre Comercio se cumpliera. El gran reto de la próxima administración es cumplir con interés. Y aquí la dejo. Muchas gracias. Again of speaking in Spanish, so let me get back to English. I would like to thank Ricardo Ramirez from the bottom of my heart for being here today to close the event, which was indeed very special for us at ETAM and for Secretary de Economía. Thank you so much, Ricardo. My heartfelt thanks goes to Secretary de Economía for co-organizing this beautiful, wonderful, extremely important event with ETAM. You have established a landmark today, a landmark that proves, that shows, that indicates that academia and government can go hand in hand, that academia and government can outreach and achieve these events together. Thank you so much for taking this initiative, although I know it was quite brave, because usually it's difficult for government officials to trust academics, but you have imposed and completely trusted the academia of ETAM, and you are all today
which is a proof that we have made a beginning, a very important beginning today. Thank you, Orlando, thank you, Louisa, for making this dream possible. Kenneth, thank you for being here, and I knew that though you were not at the forefront of organization with me, you were instructing everyone, and you were managing the whole show from the background. So we could not have done it without you. And for sparing at the time. We knew that, there were many times when Ruby said, WhatsApp me, hey, can we change the date of the event? Ken has to go somewhere. And like, no, we cannot change the date. We have to stick with the date. Please, please make Ken change his plans. And Ken managed to change all his plans. Thank you so much for being here, managing to avoid all other events and commitments that you had. Salvador, thank you once again for coming in and gracing this occasion with your wonderful and very tight and very strict moderation today. We really welcome you to ETAM. Thank you so much. I know you were here a couple of weeks ago at Rio Hondo campus at another event that ETAM had organized. So you're here for the second time in a very short span of time, which is indeed an achievement for us to have you here. My heartfelt thanks for my dear friend Ruby Sell, for Monica, for Orlando, for Moises, for Miroslava, for Samantha, for Ricardo, for Hugo, for sharing their first-hand insight, their first-hand experience with us. This is indeed, and Ken was confirming this to me because I was not sure, I was slightly in doubt. So Ken confirmed that to me, that this is indeed the very first event after NAFTA negotiations, especially organized at an institution like this, where we've managed to gather so many negotiators together. What a unique opportunity for our dear audience. I can see some of my students here, my friends, my acquaintances, my colleagues. What a wonderful opportunity we received today to hear this. And finally, I would like to thank the most important and the pillars of this event, my team, my research team. Guillermo, Emilio, Eduardo, you guys have done a great job. Congratulations. With that, I would not stand in between you and the wine. I would invite you for the cocktail right outside. Thank you.